tercera semana, iniciando la tercera semana del último periodo del ciclo. Así que la otra semana vamos a tener un laboratorio, que sería el último laboratorio que corresponde a esta materia. Va a ser un laboratorio práctico que tiene que ver un poco con lo que hemos estado desarrollando durante todos estos últimos días de la clase. Y también recordarles que al final del periodo vamos a tener la presentación del proyecto, así que yo esperaría que ya estén trabajando en la parte del desarrollo del proyecto y estén diseñando en este caso la parte, digamos, la parte gráfica de su aplicación, por lo menos ya la parte de login y un poco de la parte de la administración ya lo pueden empezar a elaborar. Ya tenemos una parte del código que hemos diseñado acá dentro del ejemplo. De hecho, hoy vamos a terminar un poco ya el funcionamiento de la pantalla que tenemos de usuario. Solamente nos hace falta hacerle algunos detalles a la parte del botoncito de editar. Vamos a crear el código del botón de eliminar y con eso tendríamos completo todo el proceso del desarrollo de la aplicación. Así que nada más, ya la otra semana estaríamos ya listos para que ustedes puedan desarrollar su propio código. Recordarles que aunque vamos a tener un laboratorio la otra semana, el segundo laboratorio es parte de la evaluación que vamos a tener al final del periodo. Al final del periodo ustedes van a venir a hacer una presentación del proyecto que van a desarrollar y adicional a eso deben traer un documento que sería como el manual de usuario del programa que acaban de desarrollar. Entonces, el manual de usuario va a ser en este caso el segundo laboratorio y la parte de la aplicación sería, la presentación de la aplicación sería el examen parcial, ¿okay? Para que lo consideren para el final del periodo. Así que asumo que pues, tienen mucho trabajo que realizar durante estas últimas semanas. Para que no lo vayan a dejar para la última semana, porque se les va a hacer un poco más complicado trabajar en el proceso de desarrollo. Bien, en la última clase que estuvimos trabajando, se recuerdan de que nos creamos ya la parte del código que me permitía subir una imagen, la parte del código que me permitía agregar por completo un usuario, e hicimos algunos procesos de validación, como por ejemplo el que no se pudiese agregar un usuario duplicado, ya no se puede hacer dentro de la aplicación, y empezamos a hacer un poco la parte del código para trabajar con la edición. Si se recuerdan, si yo le doy clic al botón editar, ya me permite recuperar los datos directamente en el formulario. Aquí ya aparece la información solamente con darle clic en editar. Lo único que no aparece cuando le damos editar es la parte de la fotografía. Entonces tenemos que trabajar en que muestre también la parte de la fotografía, pero digamos que toda la parte del código del proceso de edición ya funciona sin ningún problema. O sea, simple y sencillamente creamos una función que manda a recuperar los datos y los escribe directamente en la parte de la aplicación. ¿Qué es lo que vimos en el código en la última clase? Es esta función que tenemos acá, que se manda a llamar automáticamente cuando nosotros le damos clic en cualquiera de los elementos y que rellena todo el formulario con el cual nosotros hemos estado trabajando. Esa es la función que se encarga de recuperar los datos. Ahora, como les mencionaba, el problema es que no recuperamos la foto. Quiero que tenemos... Aquí tengo PHP admin abierto. Vamos a ver este usuario, que sería el usuario 7, por ejemplo, tiene en ese caso la fotografía almacenada. Entonces, si yo me voy hacia la parte de la aplicación y buscamos el usuario 7 y le damos editar, si se dan cuenta, la foto no aparece, o sea, no recupera la fotografía. Pero si viene en la petición que nosotros hacemos al lado del servidor, si viene esa fotografía. El problema es que no la está visualizando directamente en la parte de la pantalla, así que tenemos que hacer algún proceso que también permita recuperar esa fotografía que está almacenada en el servidor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente aquí en la parte de abajo nos vamos a escribir el código que me permita recuperar esa fotografía. Como ya sabemos que ese código básicamente es un cuadro que tenemos en la parte de abajo, entonces a ese cuadro dinámicamente nosotros le podemos estar agregando información. Entonces lo que vamos a hacer es escribirnos ahí el elemento se llama didPhoto, que ya lo teníamos predefinido previamente.
A este le colocamos un inner HTML y en ese inner HTML le agregamos en ese caso la parte del código que vamos a trabajar hoy. ¿Qué es lo que vamos a poner en ese inner HTML? Básicamente va a ser una etiqueta IMG con un src. En ese caso sería la imagen, y ahí dentro del src tenemos que aplicar en ese caso la parte de la foto. La fotografía la tenemos almacenada en esta variable que se llama foto. Entonces tenemos que colocar justamente esa variable, le colocamos la variable foto y luego le agregamos las respectivas clases que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Le colocamos la clase, que se recuerdan que era colocarle el ancho al 100% y el alto también al 100%. Entonces ahí le ponemos un wide 100 y un high 100 para que la foto se haga del tamaño del cuadro. Y además de eso le habíamos agregado un style. Ese style era para que la foto no se deformara. ¿Se acuerdan de que cuando recuperábamos la foto aparecía el objeto un poco más agrandado? Pues principalmente porque deformaba un poco dependiendo de cómo nosotros hayamos tomado la fotografía. Entonces ahí le colocamos la etiqueta style y en esa etiqueta style usamos una propiedad que se llama object-fit y acá le colocamos contain, que sería en ese caso la propiedad que hace que la fotografía se vea del mismo, no se vea, sino que no se deforme cuando nosotros escribimos la foto. Esa propiedad es lo que hace, nada más determinar que la fotografía que colocamos en el recuadro, cuando se hace del ancho y del alto del contenedor, automáticamente también hay el proceso de evitar que esa fotografía se deforme, ¿okay? Se haga un poquito más extensa. Con ese código que nos acabamos de crear, ya debería de recuperar la fotografía. Entonces, si regresamos de nuevo hacia la parte de la aplicación, ya debería sin problemas poder recuperar en ese caso la foto que nosotros teníamos guardada en la parte de la aplicación. Para comprobarlo, pues igual regresamos a la parte del listado y como es un archivo que hemos modificado, es un archivo JS, entonces tenemos que borrar siempre la parte del caché y después de borrar el caché, pues tratar de recuperar en ese caso la parte de la información. Veamos si funciona. Voy a borrar la parte del caché. Y dijimos que el usuario que tenía la fotografía era el usuario número 7. Pues aquí le damos a editar. Y al parecer tenemos un error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver el usuario 7. Aquí en el Get One User, supuestamente debe de venir la parte de la fotografía. Y se observan, el problema que se está dando ahorita es que en el modelo solamente recuperamos los apellidos, el ID user, los nombres, el tipo y el usuario, pero no recuperamos la fotografía. Y eso lo podemos ver en la respuesta que nos está generando la aplicación. Por ende, aquí, bueno, no nos genera error, sino que definitivamente la variable se comporta como nula. Entonces, el error está en cuando devolvemos, en este caso, la información. Al momento que retornamos la información, en el modelo no consideramos retornar la foto, solamente consideramos retornar los valores que tenemos en la parte superior. Por lo tanto, esta variable que tenemos acá no la sustrae directamente de la parte del registro. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a trabajarlo? Ya sabemos nosotros que el problema está en el modelo. Entonces nos venimos a usuarios model y esta es básicamente la consulta, y si se dan cuenta solo devuelve el tipo. Entonces aquí le vamos a poner que devuelva también la foto en el modelo, que devuelva también la fotografía. Y en teoría, con ese cambio que nosotros acabamos de hacer en la parte del modelo,
Si ahora le doy que recupere el usuario 7, lo guardé. Sí, bueno. Vamos a ver el usuario 7 y debería de aparecer la foto. Vamos a ver si estamos recuperando la foto. Aquí ya viene la foto. Ahí está Bookstore y todos los elementos que acabamos de colocar. Tendríamos que ver qué error tenemos acá. ¿A ustedes si se lo recuperan? Es este usuarios. Vamos a ver. Déjenme ver cómo lo tenemos acá. Hola. Ah, sí. Ese deseo. Vamos a ver si con eso ya funciona. No, aún no lo recupera. Vamos a borrar el caché. SRC. No cerramos la imagen. Aquí debería de cerrar. Así, debería de cerrar la imagen. Y vamos a ver. Ahí está la imagen. Solo le falta el signo de mayor que aquí al final. La palabra SRC bien escrita y el signo de mayor que colocado al final. Y con eso ya tenemos la fotografía. ¿Cuál es el user? Ah, o sea, sí me trae la información, pero no.
Ya nos recupera en ese caso la parte de la fotografía, que era la que nos hacía falta. Ahora el siguiente paso es que podamos guardar. Vamos a modificar justamente ese mismo elemento. Si se dan cuenta, ahorita que vayamos a hacer el proceso, debemos de decirle que al momento de darle guardar, se supone que cuando yo le dé clic aquí al botoncito guardar, este ya debería de funcionar, debería de enviar la información al otro lado de la aplicación. Pero nosotros hemos creado en la parte del modelo, voy a ir a la parte del modelo, hemos creado en el modelo el proceso de guardado. ¿Se acuerdan que por aquí tenemos un botón que dice el guardar usuario? Manda a ejecutar el método que se llama save dentro de la parte de la aplicación. Si vamos al controlador, en el controlador ya tenemos ese método que se llama save, por acá ya lo tenemos almacenado. En la parte de abajo determina que si el usuario, el ID user, que es el campo que nosotros guardamos, trae el valor de 0, hace el proceso de, que hemos colocado acá, que hace el proceso de inserción. Bueno, verifica primero si el usuario ya existe y hace el proceso de inserción. Pero en caso contrario, va a hacer un proceso para poder almacenar, en este caso, la parte de la información, que es el método que tenemos acá, es el método update. Entonces, solamente ejecuta el método save cuando es nuevo, pero no ejecuta o no hemos creado, en ese caso dentro del controlador, no hemos creado el método update. Así que nos vamos a ir a la parte del modelo y en la parte del modelo nos vamos a crear este método que tenemos acá, el método que se llama update. Nos venimos al controlador, al modelo, perdón, y en el modelo le ponemos un public function y acá le ponemos en este caso update. Y va a recibir una variable que sería data y otra variable que sería img. Y ahí vamos a colocar el proceso de actualizar, en ese caso, un registro. En el modelo vamos a actualizar un registro. ¿Qué registro vamos a actualizar? El que nosotros enviemos desde el formulario, que sería los datos con la imagen. La imagen que también la vamos a poder almacenar. Ahora, deben considerar algunas cosas importantes que vamos a tener dentro de la imagen. Cuando estemos colocando la imagen, cuando vayamos a almacenar la imagen, puede hacer que la imagen no la modifiquemos. También hay que considerar el password. Puede hacer que nosotros no necesitemos cambiar el password. Entonces, todas esas validaciones las tenemos que considerar acá. Pero para insertar en ese caso, para trabajar con el método update, pues lo único que tendríamos que hacer es venirnos hacia la parte de arriba y nos vamos a traer el mismo código del que tiene save, el botón de guardar. Vamos a copiarnos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el insert básicamente con esa sintaxis es bastante similar al método update? Entonces nos vamos a traer el mismo save que tenemos en la parte de arriba y lo vamos a venir a pegar en la parte de abajo donde está el update. Ahí tenemos el método update. La diferencia es que en lugar de colocarle insert into usuarios, ¿cuál sería el método para actualizar? ¿El método? ¿Para actualizar datos? ¿Para modificar datos? ¿Método la instrucción de SQL para actualizar datos? El update, entonces le vamos a poner update, usuarios, en ese caso sería la tabla usuarios, y vamos a utilizar siempre el parámetro set. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a actualizar el usuario. Ahora, con el password vamos a tener un pequeño detalle, porque en el password, cuando nosotros estamos trabajando en el formulario, cuando yo a este usuario le dé clic en guardar, automáticamente me va a enviar el password vacío. Si el password está vacío, significa que yo no lo quiero modificar. ¿Se acuerdan que no lo recuperamos porque el password tiene un hash? Entonces yo no puedo, tampoco ese hash no lo puedo decodificar, solamente podemos hacer el proceso de codificación. Si el password está vacío, significa que yo no voy a hacer un proceso de actualización. Ahora, si yo digito algún password en esta parte de acá, significa de que sí lo vamos a almacenar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a esta parte de acá y dentro de la inserción vamos a hacer un proceso de verificación.
le vamos a poner un if y le vamos a decir que sí, abrimos paréntesis, que sí, en ese caso, abrimos comillas simples, y aquí vamos a colocar llaves, y le vamos a decir que si data en el campo que se llama password, si este campo es igual a comillas, comillas, significa que está vacío, ¿okay? Si el dato que nosotros hemos mandado, o sea, si la data que hemos enviado es igual a comillas, comillas, significa que está vacío. Por lo tanto, voy a guardar el mismo password. En caso contrario, si eso no es correcto, entonces voy a guardar el password encriptado. Y solamente le agregamos aquí al final de esta línea, le agregamos un paréntesis. ¿Ok? Al final de la línea le agregamos un paréntesis. Pero básicamente hemos especificado si el password, si el data password, si lo que enviamos es valores en blanco, o sea, si dejamos en blanco la contraseña, entonces vamos a escribir el mismo hash, o sea, no vamos a cambiar absolutamente nada. Pero en el caso de que sí le hayamos enviado algún dato, digamos que aquí enviamos 1, 2, 3, entonces ya esta condición no se cumple y ahora sí va a codificar el password en esta otra línea de cabo. No se les olvide ponerle el paréntesis del final porque es el que cierra, en ese caso, el parámetro if. ¿Sí lo alcanza a ver? Ahí. Ahí hay un montón de comillas dobles, comillas simples, combinadas, pero es principalmente por la sintaxis. Lo que estamos haciendo acá es que dentro de este espacio estamos comparando el password. O sea, aquí básicamente colocamos, si llevamos 1, 2, 3, aquí le vamos a poner entre comillas simples 1, 2, 3 y vamos a decir, si 1, 2, 3 es igual a comillas, comillas, como no es cierto, va a encriptar la contraseña, o sea, va a ejecutar este código que tenemos acá. Ahora, si es en el caso comillas, comillas, lo que va a hacer es mandar a actualizar con el mismo password, o sea, básicamente no va a actualizar nada. Eso es lo que hace. Digamos que es un pequeño truco dentro de la aplicación para evitar que se pueda hacer ese proceso. Hay otros que lo que hacen es que dentro de la lista de botones que acabamos de colocar, a la par de editar y a la par de eliminar, ponen un botoncito que dice cambiar password. Y lo que hacen es de que cuando se edita un usuario no se incluye el campo del password, y si yo lo quiero modificar, entonces le doy clic a ese botón para que puedan cambiarlo. Esa podría ser otra alternativa si lo quieren hacer así. Ahora, la otra es la imagen. La imagen también puede suceder, si se acuerdan, en el controlador aquí guardamos la imagen, y si en el caso cuando guardamos la imagen originalmente le ponemos comillas, comillas, si la imagen se sube, entonces esta variable img va a tener la ruta de donde subimos la imagen, ¿okay? Pero si no se sube, va a tener en ese caso comillas, comillas, o sea, va a estar en blanco. Entonces, si yo no voy a actualizar la imagen, en esta parte de acá, voy a poner otro if. Y le voy a colocar de nuevo con comillas simples. Con comillas simples, le vamos a colocar si en ese caso $img es igual a comillas, comillas, entonces lo que voy a hacer es escribir el mismo contenido de la variable foto. En caso contrario, voy a digitar en este caso el contenido de la variable img. Y ahí cerramos el paréntesis. Y con eso actualizamos solamente la fotografía. La condición sigue siendo igual si lo mandamos vacío, o sea, si yo no subí una fotografía. Acuérdense que en el formulario me va a seguir funcionando el mismo proceso. Cuando yo le doy clic, me va a aparecer la pantalla para que yo pueda cambiar la fotografía. Pero si yo no le pongo, en ese caso, una fotografía, se va a ir esa variable en blanco. Entonces la vamos a comparar acá. Si esa condición se cumple, entonces escribo foto, y si no, escribo la nueva imagen. Si mandamos un nuevo archivo, entonces se va a ir a almacenar ese nuevo archivo. Entonces con eso ya tendríamos listo el proceso de actualización.
Ya no necesito agregar el usuario que lo creó, porque pues el usuario que lo creó lo hacemos nada más cuando agregamos un nuevo registro. Aquí, si alguien modifica ese nuevo registro, ya no lo vamos a poner de esa manera. Ya nos quedaría de esa forma. Ahora pregunto, si ejecuto el comando update, así como está, ¿creen que funcionaría? ¿Funcionaría bien si ejecuto el comando update de esa manera? Así quedaría toda la instrucción. ¿Funcionaría bien? ¿Creen que estaría bien si lo dejo de esa manera? ¿Qué le faltaría? El word. Si lo dejo así, no, borramos todos los usuarios. ¿Se imaginan que alguien, bueno, si mandamos esta producción así como está, y el primer proceso que hacen en el día es justamente ir a modificar un usuario y alguien lo edita, lo que va a suceder es que se va a borrar toda la base de datos de usuario. Y ya ningún usuario va a poder ingresar a la aplicación. Entonces, por eso es importante que acá en la parte de abajo le agreguemos una sentencia where. ¿Cuál sería la sentencia where? Le ponemos where ID user, va a ser igual. Y como estamos enviando desde la parte de la aplicación en data, estamos enviando el ID user, entonces le ponemos where ID user igual a data ID user. Entonces ahí ya estamos valorando, en ese caso, o estamos validando el usuario que vamos a actualizar, el usuario que va a hacer el proceso de actualización. Con eso sí, ya tenemos completo el update, nos quedaría básicamente así, el update, justo con todas las actualizaciones que vayamos a ejecutar. Ahora ya podemos probar, en ese caso dentro de la aplicación, ya podemos probar si realmente funciona. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en la aplicación para probarlo? Pues editar el usuario. Vamos a probar si realmente al momento de editarlo funciona de manera correcta. Editemos este que tenemos acá. Este que se llama Daniel Merches. Pongámosle un segundo apellido. Dígame un segundo apellido. Sánchez. Bien, lo vamos a dejar como tipo de usuario y lo vamos a dejar con la misma fotografía. Y no le vamos a cambiar, en ese caso, la parte de la contraseña. Y veamos qué es lo que sucede. Si yo le doy guardar, van a notar que dice que debo de completar este campo. No me permite editarlo, de hecho no me permite guardarlo, porque justamente la aplicación me dice que debo de completar el campo contraseña. El campo contraseña se encuentra vacío, entonces debo de completar justamente esa parte de la aplicación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué aparece ese campo? ¿Por qué aparece ese texto? ¿Se acuerdan de eso? Porque le pusimos que era requerido. O sea que nos está obligando, aunque estemos editando, nos está obligando a que editemos, a que rellenemos ese campo. Ahora bien, para nosotros, cuando ya estamos trabajando con la aplicación, al momento de editar no es necesario que sea obligatorio. Es necesario que sea obligatorio cuando estamos haciendo el proceso de agregar. Pero cuando estamos haciendo el proceso de editar, este no debería de ser obligatorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a regresar a la parte de la aplicación y vamos a regresar al archivo JS. Y justamente, si se dan cuenta en este de guardar, en el de editar usuario, en este de editar usuario, solamente lo que hemos hecho es ocultar un panel y volver a mostrar otro, pero no hemos limpiado los formularios. O sea que si yo le doy editar y después vuelvo a editar otro, probablemente siempre no estén vacíos. Entonces lo que vamos a hacer es mandar a llamar la función cuyo nombre es limpiar form, y a esta función limpiar form le vamos a enviar un valor cualquiera. En este caso yo le voy a enviar el valor de 1, por ejemplo, pero yo le puedo enviar verdadero, le puedo enviar falso, le puedo enviar cualquier valor. La diferencia es que ahorita la idea es que cuando yo mande a ejecutar esa función, ¿se acuerdan que esta función lo que hace es quitarle los valores a todos los campos que tenemos sobre el formulario? Eso es lo que hace en ese caso esa función. Entonces al momento de editarla la vamos a mandar a ejecutar. Pero adicional a eso, a diferencia del botón agregar,
porque si voy a revisar aquí el botón nuevo, por aquí tenemos el botón nuevo. Vean, el botón nuevo solamente lo manda a llamar sin parámetros, ¿ok? Solamente tiene limpiar form, pero en el botón editar, o al momento que le demos clic al botón editar, le estamos enviando un valor de 1 como parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la función limpiar, que es esta que tenemos aquí arriba, y le vamos a poner el parámetro OP. En JavaScript tenemos la ventaja que yo puedo mandar, esto es de JavaScript, y quizás pueda ser de una mala práctica y quizás no. En JavaScript tenemos la ventaja que estas funciones, esos parámetros de una sola vez actúan como opcionales. Si yo mando a llamar la función y no le especifico el parámetro, JavaScript lo toma como un parámetro opcional. Entonces yo puedo incluir dentro de la llamada de esa función o no. Esa es una de las ventajas que tenemos. La diferencia es que si yo no envío el parámetro, esta variable tiene un valor indefinido o la variable no existe como tal o no la he creado. Entonces lo que vamos a hacer es poner una condición y le vamos a poner si la variable OP, ahí traducido es si la variable OP existe o si la variable OP tiene un valor. Eso es lo que le estamos diciendo. Solamente con colocar if OP. Hay otras maneras de hacerlo. Hay un parámetro que se llama typeof, pero en este caso vamos a utilizar if OP. Eso traducido significa si la variable OP existe. Si la variable OP existe, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a poner un document punto y vamos a mandar a llamar o vamos a direccionar o vamos en ese caso a mandar a llamar el password, el elemento password del HTML, y a este le vamos a poner un método que se llama remove atributo. Como básicamente ese es un atributo, entonces le voy a poner que remueva el atributo y le vamos a poner acá, el atributo se llama require. Entonces eso es en el caso que OP exista. En el caso que no exista, vean, en el caso que OP exista significa de que ese valor lo mandamos a llamar de la variable, del botón que se llama editar. Significa que el valor llegó directamente a la parte de la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es removerle el atributo que sería require, removerle el atributo requerido. Ahora, en caso contrario, en lugar de removerlo, se lo vamos a agregar. Porque en ese caso mandamos a llamar la función del botón nuevo. Entonces, si lo hicimos del botón editar, quitamos el parámetro. Si lo hicimos del botón nuevo, agregamos el parámetro. Significa que si yo le doy nuevo, el botón va a ser requerido. Si en el caso le doy editar, el botón va a ser, o el cuadro de texto, el password va a ser opcional. Eso es lo que hace esa línea. Remover y agregar el atributo. De esta forma, lo que quiero que vean es que de esta forma que hemos colocado acá, puedo quitar y remover atributos. O sea, cualquier atributo que nosotros tengamos en el HTML, se lo puedo agregar o se lo puedo quitar de esta manera. Yo he puesto ahorita el require, pero hay varios atributos que podemos agregar a cada elemento HTML. Y esta es la manera en la cual nosotros agregamos esos elementos. Con esas líneas que acabamos de mencionar, ya no tendríamos ese problema. Puedo regresar de nuevo a la parte del formulario, y en la parte del formulario ya podemos probar si el botón edita. ¿Okay? Nos regresamos de nuevo hacia el formulario. Voy a actualizar en ese caso la aplicación. Aquí tenemos el user 7. Dijimos que le íbamos a agregar Sánchez. Ahí le ponemos Sánchez. Vean, no le voy a modificar la foto, no le voy a modificar el password, y si ahora le doy guardar, ahí ya lo guardó. ¿Okay? ¿Cómo sabemos si lo guardó? Vean, aquí ya dice Daniel Merche Sánchez, el usuario 7. Mostrar datos. Esta. No le funciona.
en la base de datos, podemos editar cualquier información que tenemos en la base de datos. Y la ventaja es que ya aprendimos cómo hacer el proceso para remover, en ese caso, o agregar atributos a los elementos que nos tienen ellos. Esa también es una ventaja muy buena cuando estamos trabajando con la parte del diseño de las aplicaciones. Bien, trabajemos ahora con el botón eliminar, ¿le funcionó? Veamos ahora cómo va a ser el proceso del botón eliminar.
Bien, les decía que ahora vamos a probar la parte del botoncito que sería el botón eliminar. Entonces, en el botón eliminar, de nuevo tenemos que ir a revisar en la parte de arriba, donde tenemos los elementos cuando los dibujamos o donde dibujamos los botones, que es justamente en esta parte de acá ahora. Aquí donde tenemos la función crear tabla, por aquí nos creamos el botoncito para eliminar. Entonces ese botoncito para eliminar, después de la clase que sería danger, le vamos a poner un on click. Le vamos a poner un on click y ahí le vamos a decir cuál es la función que debería de mandar a llamar en ese caso. Entonces, entre comillas, le colocamos, la función se va a llamar eliminar usuario y entre paréntesis le tenemos que enviar en ese caso el ID. Entonces colocamos llaves y le ponemos el item.id-user. Ese debería de ser la función que vamos a mandar a llamar. Esa debería de ser la función eliminar usuario. Así como hicimos desde onClick para editar, lo mismo hacemos el onClick para poder eliminarlo. Mandamos a llamar la función y esa función automáticamente se ejecuta en la parte de abajo. Bien, ya que hemos creado el código en la parte de arriba para poder eliminar el usuario, nos vamos a venir hacia la parte de abajo y vamos a crear esa función. La idea es crearnos el proceso para la parte de la eliminación. Entonces, nos venimos hasta la parte inferior y en la parte inferior le ponemos un function eliminar usuario. Este va a traernos el ID del usuario que vamos a eliminar y con eso ya tendríamos lista la parte de la función. La función se llama eliminar usuario. Bien, este eliminar usuario que hemos definido en la parte de abajo, pregunto, ¿lo mandamos a eliminar así como así o tendríamos que hacer un proceso previo? ¿No solo le dé clic al botón de eliminar, lo elimina o hay que hacer algo antes de que lo elimine? Me pregunte si está seguro. Si lo dejamos solamente por eliminarlo, por accidente, se le movió el mouse, hizo un clic, le dio a eliminar y ni siquiera se va a dar cuenta que realmente eliminó el registro. Entonces debemos de hacer ese proceso de poder verificar si realmente el usuario que vamos a eliminar, si el usuario está seguro que quiere eliminarlo. Para eso vamos a utilizar la misma librería que se llama swap y vamos a usar el método fire. Ese método fire va a contener en ese caso el cuadro de texto o la alerta que nos va a permitir preguntar si estamos seguros de eliminar el registro. Le ponemos el título en ese caso y el título va a decir ¿está seguro de eliminar el registro? Yo creo que ya les he contado varias veces el caso de un lugar donde ese mensaje me hicieron que lo colocara como 3 veces. ¿Está seguro de eliminar el registro? Y todavía cuando le decía sí, ¿realmente está seguro de eliminar el registro? Sí. ¿Cree? Bueno, no me acuerdo cuál fue el tercer mensaje, pero bien, al final de cuentas tuvo que reconfirmar, tenía que reconfirmar 3 veces si estaba seguro de eliminar el registro, porque pues la persona que se encargaba de manipular esa pantalla de repente aparecía en registros eliminados y nadie sabía de dónde se había eliminado. Y al final, al hacer trazabilidad de los datos, encontrábamos que el usuario que había eliminado era ella. Entonces, al final de cuentas, ella era la que borraba información. Y era información de clientes, así que pues siempre hay que tomar en cuenta esa parte. A este le vamos a poner que muestre, le ponemos un show deny button, que eso viene de traducido que muestre el archivo de negación, que sería como el botón de no, ¿ok? Entonces le vamos a poner show deny button y le vamos a poner el texto, el confirm
el confirm button text va a tener en ese caso la palabra sí. Yo le puedo colocar cualquier texto en esa parte de la confirmación. Podemos colocarle cualquier texto que nosotros queramos. En ese caso le voy a colocar un código de confirmación o le voy a poner la palabra sí, pero podría ser ok o podría ser cualquier otra palabra que indique que sea en ese caso la confirmación. También le vamos a poner al botón de negación, que sería el deny button text. A ese deny button text le vamos a poner el texto que diría no. Y solamente con esas cuantas líneas ya tenemos el código que me permite visualizar, que me permite en ese caso mostrar la pantalla de eliminación y mostrar la pantalla del botón sí o no. Básicamente lo que va a hacer es mostrar esos botoncitos para decirle si estamos seguros de eliminar el registro o no. ¿Qué le podríamos agregar? Hay iconos, por ejemplo, que tienen un signo de pregunta, que sería como un icono de confirmación. Podríamos agregarle también ese icono para que aparezca un poco más, digamos, presentable la opción como tal. Pero básicamente con eso es suficiente para hacer lo que nosotros necesitamos. Si vamos a revisar, ahora que actualizo y quiero eliminar, por ejemplo, el usuario 2, digamos el usuario 2, vean, si le doy eliminar, ya me aparece el proceso de confirmación. ¿Está seguro de eliminar el registro? Ya me aparece en la parte del sí y me aparece también la parte del no. Solo que ahorita, si le hago clic en sí o si le hago clic en no, pues no hace absolutamente nada, no hace absolutamente ninguna acción, porque no le he configurado qué es lo que debe de ejecutar. Como esa respuesta, cuando aparece la pantalla, es una respuesta que voy a recibir en el futuro. ¿Cómo se le llama a esos elementos en Java? ¿Cómo se le llama? Se le llaman promesa. Entonces, esa ventana lo que va a hacer es que yo voy a contestar sí o no, pero primero va a aparecer la pantalla. Entonces, el código dispara la ventanita donde yo voy a contestar, pero la respuesta va a suceder más adelante. O sea, el cliente se va a tomar, o el usuario se va a tomar el tiempo para poder contestar. Entonces, para capturar esa respuesta, utilizamos la palabra dem. Eso significa de que lo que vayamos a colocar dentro del dem va a ser la respuesta que voy a obtener más adelante, la respuesta que vamos a obtener de nuestra aplicación. Entonces, aquí adentro, nosotros ya sabemos que ahí pues normalmente colocamos una función de tipo flecha, que es la que captura, en ese caso, los resultados. Entonces, ahí dentro del paréntesis, lo que yo hago es darle enter. Entonces, le damos enter. Y aquí voy a poner una variable que se va a llamar resultado. Con la función de tipo flecha, y ahí vamos a capturar cuál es la respuesta que vamos a obtener en ese caso de esa ventana de diálogo. Ese resultado lo que va a almacenar es, si cuando nosotros le demos clic al botón sí o le demos clic al botón no, va a almacenar una respuesta. Esa respuesta es la que voy a recibir ahí yo. Entonces, básicamente lo que hacemos es que en esa respuesta que nosotros tenemos ahí, yo le puedo poner un if y decirle, si esta variable que se llama resultado tiene una propiedad que se llama isConfirmer, o sea, esa variable que se llama isConfirmer va a almacenar verdadero o falso. Almacenar verdadero si la respuesta es sí, almacenar falso si la respuesta es no. Entonces ahí va a almacenar esa respuesta. Si esa respuesta es cierta, o sea, si aquí yo le doy clic en sí, significa que pues lógicamente estoy seguro que quiero eliminar el registro. ¿Okay? Por eso le ponemos, si la variable isConfirm tiene verdadero, estamos seguros que queremos eliminar el registro. Entonces lo que vamos a hacer ahí es, de nuestra API, mandar a llamar el método get. Ese método get le vamos a poner una entrada que se va a llamar usuarios,
diagonal delete user, eso no lo hemos creado todavía en el controlador, y le vamos a enviar el usuario que yo quiero eliminar. En este caso el usuario va a ser el ID y le concatenamos el valor de la variable que tenemos en la parte de arriba, que es este ID que recibimos en eliminar usuario. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, básicamente dentro del proceso, mandamos a llamar la API respectiva, que se va a encargar de mandar a rellenar en ese caso, o mandar a realizar el proceso de eliminación. Ahora, esto también tiene una promesa. ¿Se acuerdan? La respuesta de esto va a depender de si el servidor está funcionando correctamente, nos va a responder de inmediato. Si el servidor está saturado, probablemente se tarde algunos segundos sin poder responder. Entonces la respuesta va a venir en el futuro, por lo tanto debo de capturar de nuevo, debo de capturar la promesa. Entonces le ponemos .dem y esa promesa también puede tener un error, entonces puedo capturar el catch. Okay, capturamos en ese caso, en el dem capturamos la respuesta y en el catch capturamos un posible error que se pueda generar en la parte de la aplicación. Entonces aquí en el dem ya sabemos de que le damos enter para poder colocar en ese caso la función de tipo flecha, y en el catch, ahí en el centro, le damos enter para poder capturar en ese caso también el error. Y ahí ya hemos visto previamente que usamos una variable e con una función de tipo flecha, donde solo le ponemos console.log y le decimos error al eliminar y anexamos el error. Eso es lo que va a llevar el catch. Simple y sencillamente es, por eso es que cada vez que le da un error aparece de color rojo en la parte de abajo. Aquí le he puesto log, pero debería ser .error para que aparezca de color rojo. Así, console.error para que el mensaje que aparece en la consola aparezca de color rojo. Si lo dejo como log, va a aparecer de color gris y probablemente no le hagamos caso, que es un error. Si aparece de color rojo, probablemente ya le interpretemos el error mucho más fácil. Entonces aquí ya tenemos el error. Pero esto es en el caso que este delete user me devuelva un posible error. Ahora, en el caso que la respuesta sea correcta, o sea, que si realmente vaya al servidor y se encargue de eliminar el registro, si la respuesta es correcta, debo de capturarlo en esa parte de acá. Entonces ahí colocamos, dentro de esta parte, colocamos la función de tipo flecha con un parámetro que se llama data. Y ahí escribimos, en esa función de tipo flecha, escribimos el resultado de lo que vamos a cargar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ese data del servidor trae una propiedad que se llama success, si la propiedad success es verdadera, significa que lo eliminamos. ¿Okay? Significa que el registro se eliminó correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar los datos. O sea, vamos a hacer que la tabla se vuelva a dibujar. Eso es en el caso que traiga el valor de verdadero. Volvemos a cargar de nuevo la información. Pero si por alguna situación, en el momento que nosotros mandamos a ejecutar la aplicación, esta genera un error, pues debemos de darle ese error. ¿Qué errores se podrían generar? Ahorita lo estamos haciendo con usuarios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si voy a eliminar productos? Imagínense. Voy a eliminar productos. ¿Sería lógico eliminar productos que tengan facturas asociadas? No, porque entonces las facturas van a quedar huérfanas. O sea, ya no vamos a saber cuáles son los productos que están asociados a esa factura. Entonces yo podría mandar desde el lado de la aplicación, podría mandar un mensaje que diga, no se pueden eliminar los productos porque tiene facturas asociadas. Podría ser un mensaje de error. En el caso de los clientes puede suceder lo mismo. Puede ser que yo quiera eliminar un cliente, pero si ese tiene facturas asociadas, tampoco puedo eliminar el cliente porque dejaría huérfana esa factura. Entonces todos esos procesos de
hacer en el lado del servidor. Y para mostrar esos mensajes, aquí le ponemos un usual.fire y la manera en la que ya hemos visto para mandar mensajes. Le ponemos un icono, que en ese caso sería el icono de error. Luego le ponemos un título, el título también diría error. Y luego le ponemos un texto, que sería el contenido de la caja. Este va a decir data.msg. Y ahí tendríamos en ese caso el elemento que dispara, en ese caso el error. Eso es si el proceso de ejecución del lado del servidor falla. Si en el caso por alguna razón lo validamos, falla. Pero si no falla, dibuja de nuevo la tabla, porque pues en la tabla voy a previsualizar si realmente el registro se eliminó. Desde ahí voy a poder ver si el registro ha sido eliminado con éxito. Pero bueno, hasta aquí esta es la lógica que tenemos para la parte de JavaScript. Pero sucede de que esto debemos de crearlo. Digamos, esta llamada que tenemos aquí, que se llama delete user, debemos de crearla. ¿A dónde la creamos? ¿Dónde iría ese delete user? Pregunta del examen. ¿Dónde iría ese delete user? ¿Dónde la tenemos que diseñar? Ajá. ¿Dónde creamos la función delete user? ¿En él? ¿Antes del modelo? Debe ir en el controlador. Acuérdense que de JavaScript, de la parte de JavaScript, nosotros mandamos a llamar el modelo que se llama usuarios. Y del modelo mandamos a llamar una función que tiene como nombre delete user. Entonces, de aquí se manda a ejecutar esos elementos. Por lo tanto, el primer elemento que voy a llamar es el controlador. Entonces, vamos al controlador y aquí hasta la parte de abajo. Ahí nos creamos un public function y se va a llamar delete user. Y aquí haríamos el proceso de eliminado del usuario en el delete user. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Nosotros no tenemos que validar por el momento nada, pero si tuviéramos que hacer procesos de validación, aquí las haríamos. Digamos, si en el caso estamos hablando de clientes, en el controlador, en esta parte es donde nosotros pondríamos o verificaríamos si el cliente tiene otras facturas, si el producto tiene facturas asociadas, si, por ejemplo, si es un alumno, si el alumno tiene notas o materias asociadas, no lo puedo eliminar. Entonces, desde aquí haríamos esa parte del proceso. Nosotros, como no hacemos ninguna validación, pues lo que vamos a hacer es simple y sencillamente mandarlo a borrar. Para eso le decimos que dentro de la variable que creamos del modelo que se llama user, vamos a mandar a ejecutar un método que le vamos a poner delete user. Y aquí le mandamos por el método get, que es como estamos enviando el ID, le mandamos el ID que voy a eliminar. Ese es en el caso del modelo. Y luego en la parte de abajo voy a crearme, por ejemplo, un info y le voy a poner un array. Y vamos a crearnos la variable success. La variable success va a tener true. En ese caso voy a crearme un message y le voy a colocar usuario eliminado con éxito. Usuario eliminado con éxito. Y eso lo tenemos que devolver como un JSON encode. Esto es igual que las funciones anteriores, que ya tenemos el modelo. Eso es similar a como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Entonces, ahí ya borramos con el delete user. En teoría, esta es la lógica que tiene la parte del controlador. El controlador recibe la petición y el controlador le dice al modelo
En el modelo borrar el usuario con ese ID. Ese es lo que va a hacer el modelo. El modelo se encarga de eliminarlo, él va a hacer el proceso de ejecución dentro de la instrucción y este devuelve en la parte de abajo solamente el mensaje para confirmar que realmente el usuario se eliminó correctamente y lo devuelve como un JSON. Ese es lo único que hace el controlador por el momento, pero yo les decía, si es necesario validar, desde aquí tendríamos que hacer los procesos de validación. O sea, desde esta parte, desde esta línea, yo debería de empezar a colocar validaciones para que verifique si realmente el usuario es posible eliminarlo o no. Que puedan suceder situaciones en las que no tengamos o no podamos eliminar esas restricciones. Creo que agregaron, ustedes trabajaron con reglas de integridad en la base de datos. ¿Se acuerdan de eso? La regla de integridad de información. La regla de integridad, por ejemplo, ustedes podrían agregar en la base de datos una regla de integridad que le dijera que si un campo o un registro en una tabla madre tiene registros en tablas hijas, no se puede eliminar. Si un registro en la tabla madre se actualiza en ID, se autoriza automáticamente en cascada los demás registros. Pero de hecho dentro de esa regla de integridad, puedo hacer procesos de eliminación en cascada. Puedo hacer que cuando elimine, por ejemplo, un cliente, se elimine toda su factura. Pero eso no tendría sentido, porque si elimino todas las facturas, también elimino algunos registros. ¿Okay? Pero básicamente todas esas partes de integridad las tendríamos que valorar en esta parte, en esta sección. Ahora, ya que tenemos este elemento, pues el siguiente paso es el modelo. Entonces nos venimos a la parte del modelo. Y en la parte del modelo vamos a crearnos una función que se va a llamar delete user. Este va a recibir en ese caso el ID. Va a recibir el ID que va a eliminar. Ese es en el caso del modelo. Y aquí sí ya vamos a ejecutar en ese caso la instrucción. Le ponemos this. Le colocamos execute insert. ¿Se acuerdan que ese execute insert lo usamos para cualquier proceso de actualización que vayamos a ejecutar? Así que puedo poner ahí la sentencia delete. ¿Y cuál es el comando para eliminar? El comando delete. Delete from y la tabla que sería usuarios, y lo dejo así. Bastaría ponerle el cuadro. Si lo dejamos así, cometemos el mismo problema de borrar información. Entonces aquí le ponemos where id user igual y el $ID que tenemos en la parte superior. Y con eso eliminaría en ese caso el usuario. Ahora, mi recomendación cuando ya estén trabajando con aplicaciones, digamos, aplicaciones donde la información es crítica, es no utilizar el delete. Cuando ya ustedes vayan a trabajar con aplicaciones, por ejemplo, de clientes, cuando vayan a trabajar con empleados y cosas así, en lugar de eliminar un registro, mejor hay que ponerlo en estado inactivo. O sea, podemos agregarle un nuevo campo a la tabla que se llame activo, que pueda tener el valor de 0 cuando esté inactivo y el valor de 1 cuando esté activo. Y cuando yo le vaya a dar eliminar, en ese caso la instrucción que acabamos de ejecutar, cuando yo le dé eliminar, en lugar de poner un delete, puedo colocar un update. Le pongo un update a la tabla de usuarios y cambio el valor del campo activo con el valor de 0, con su respectivo error. Y ahí lo que haríamos sería desactivar el registro. Lógicamente en el select asterisco from usuarios, tendría que poner el poder activo sea igual a 1 para poderlo filtrar. Pero si alguna vez algún cliente elimina un registro por accidente y me pide recuperarlo, pues voy a la base de datos, solo le cambio el estado al registro y ya lo recupero. Pero si lo elimina físicamente, debo de tener copia de respaldo. Y si no hay copia de respaldo, entonces el problema va a ser cómo vamos a recuperar esa información. Se pierde por completo. Así que es importante tenerlo en cuenta. Aquí no lleva punto y coma. Es importante tenerlo en cuenta. Y en algún punto, esto dependiendo de cuántos usuarios tenga, por decirlo así, no llegaría a saturar la base de datos.
Eso es importante considerarlo, porque si son clientes, pues, dependiendo de la empresa, por muchos clientes que tenga, no va a crecer mucho la base de datos. Bueno, si es una empresa en línea, probablemente sí. Pero sí va a crecer la base de datos. O sea, la base de datos va a hacer que sea un poquito más grande. Entonces debemos de implementar tareas de mantenimiento y decirle, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es de que aquellos usuarios que fueron creados y que no tienen actividad de 10, 15 años atrás, perdón, de 3, 4 años atrás, entonces ¿por qué cobramos? O sea, esos registros viejos los cobramos, pero ya es una tarea de mantenimiento de la base de datos. Pero digamos que los registros sí están, los activos sí están permanentes ahí. Y si nos hemos quitado muchos problemas, porque en el caso de nosotros funciona más con vehículos. En la plataforma se pueden ir agregando vehículos a la plataforma y de repente un usuario elimina un vehículo y nos dice, mira, el vehículo lo eliminé por accidente, dicen ellos, lo eliminé por accidente y lo necesito recuperar, necesito ver un historial o necesito ver dónde estuvo hace 2 meses. Si lo eliminamos físicamente, se desaparece toda la información. E ir a recuperar solo ese registro de la copia de respaldo es un poquito más complejo. Entonces, lo que hacemos es decir cómo se llamaba el vehículo, lo identificamos en la base de datos, le cambiamos el estado y le decimos ya lo puede ver. Cuando ya lo visualizó, lo volvemos a cambiar de estado. Pero ya nos permite hacer un proceso más ágil. Antes los eliminábamos físicamente. Antes sí era un delete a la tabla y desaparecían. Y créanme que a cada rato teníamos inconvenientes de ese tipo. A veces no eliminaba un registro, a veces eliminé todos los vehículos de un usuario. Y el usuario tenía 10, 15 vehículos. Ir a restaurar toda esa información era mucho más complejo. Por eso es importante algunas veces hacer, a eso nosotros le llamamos un soft delete, o hacer un borrado suave, si lo queremos llamar de esa manera. Ya con esto podemos probar si realmente funciona. Nos vamos hacia la aplicación y vamos a borrar, por ejemplo, vamos a agregar uno nuevo. ¿Hasta cuál user nos quedamos? El user 6. Vamos a agregar el user 9. Voy a ponerle aquí user 9, el password 12345, el ABC va a ser de tipo administrador. Lo voy a dejar sin foto, le voy a dar guardar. Y vean, aquí está el usuario ABC, que es el 9. Ahora que ya está agregado, le puedo dar eliminar. Si le doy que no, no pasa nada. Vean, esa es la respuesta que acabamos de generar. Pero si le doy que sí, desaparece. Ya no tenemos el user 9. Desapareció de la base de datos. Internamente la base de datos lo eliminó de manera física. Eso es lo interesante. Bien, quiero que veamos ahora un pequeño detalle. Voy a agregar de nuevo ese user 9. Voy a agregar de nuevo ese user 9 y lo voy a poner como de tipo usuario. Vean, aquí está como de tipo usuario, el user 9. Y le voy a dar, lo voy a guardar sin foto. Voy a poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora le voy a dar guardar. Y ahí se almacenó. Ya tenemos el usuario número 9. Y vamos a cerrar sesión. A este creo que no lo hemos programado. Vamos a ir a programar el botoncito de cerrar sesión. ¿Dónde programamos el botoncito de cerrar sesión? ¿Dónde debería estar el código de cerrar sesión? Ahorita, si se dan cuenta, el link no sirve. Si yo le doy clic, no hace nada. Pero ¿dónde está para poder cambiar ese link? ¿Se acuerdan? ¿En él? No. Eso es parte de la vista. Lo que estamos colocando acá es parte de la vista. Debería de ser en ese caso en el menú. ¿Se acuerdan? Porque para eso dividimos la aplicación. Entonces aquí en el menú vamos a buscar cerrar sesión. Por aquí están los reportes. Aquí está cerrar sesión.
Y aquí en el href, en esta parte de acá, vamos a ponerle código PHP, le vamos a poner un echo URL y aquí cerramos el código PHP, de ahí le ponemos, creo que cerrar sesión lo creamos en login, diagonal, cerrar. Entonces le decimos que mande llamar el controlador que se llama login y le colocamos la función que sería la de cerrar sesión. Con esto debería de destruir la sesión. Si lo guardamos, la ventaja es de que ahora ya va a estar disponible en todas las aplicaciones, en toda la parte de la aplicación ya va a estar disponible el link para cerrar sesión, porque pues, lo creamos en el menú y todos mandan a llamar automáticamente el menú. Definitivamente ya está disponible para que lo podamos visualizar. Entonces ahora, si regresamos, voy a actualizar y le doy cerrar sesión. Vean qué pasa con el user 9. El user 9 le puse user 9 y le puse 1, 2, 3, 4, 5. Y le doy iniciar sesión y entramos como user 9. Aquí dice que es ABC, el usuario que creamos. Si le doy mantenimiento y usuarios, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasa? Es un usuario normal, es el user 9, ese que tenemos aquí abajo. Este user 9. Y es un usuario normal. ¿Y qué es lo que está visualizando actualmente? Puede editar registros, se puede editar el mismo, puede crear un usuario como administrador, se supone que es un usuario común. ¿Okay? Entonces, ese es un problema de permisos. Lo que nosotros hicimos acá en la idea de la aplicación para crear dos tipos de usuario es especificar en este caso qué opción va a ejecutar en ese caso el usuario. Si es un usuario común, no debería de ver toda esa información, debería de ser más simple. Entonces lo que vamos a hacer para trabajar con ese elemento es modificarlo en el controlador. Aquí en el controlador tenemos, por acá tenemos el método getAll. Ese método getAll es el que se encarga de obtener todos los registros de la base de datos de la tabla usuario. Pero aquí le podemos decir que si, por ejemplo, la variable de sesión, ¿se acuerdan que agregamos una variable de sesión que se llamaba tipo? Si la variable de sesión tipo es igual a administrador, si es igual a administrador, entonces lo que va a hacer es devolvernos todos los usuarios. Entonces le voy a dar control X y lo ponemos acá. Si es usuario administrador, me va a devolver todos los registros, que es lo que ya hace, si es usuario administrador. Pero si no es usuario administrador, en caso contrario, si es otro tipo de usuario, entonces debería de devolver, aquí le vamos a poner getAll by user, va a mandar a llamar otra variable en el modelo y aquí le voy a mandar la variable de sesión. La variable de sesión debería de ser id-user. Entonces la diferencia ahora es, si es administrador, me devuelve todo. Si es un usuario común, solamente me va a devolver, en ese caso, me debería devolver los usuarios creados por ese usuario. No todos los usuarios, sino que debería devolver solamente el bloque de usuarios creados por esa parte de la aplicación. Aquí puedo colocar más condiciones. Yo he puesto solamente dos niveles. He puesto el administrador y he puesto el usuario. Pero podría ser que ustedes tengan más niveles. Hay empresas que dicen, yo necesito un administrador, necesito un cajero, necesito una secretaria. Y el administrador, por ejemplo, puede tener acceso a todo. Pero el cajero solamente puede tener acceso a emitir factura, por ejemplo. Y la secretaria solamente puede tener acceso a ver los reportes. Entonces, dependiendo de, digamos, el nivel de complejidad que le agreguemos a los usuarios, así va a ser las condiciones que vamos a colocar. Este es nada más un ejemplo de cómo podríamos filtrar los datos. Dependiendo del tipo, esto no lo controla el usuario, lo controla en ese caso, lo controla el login. Cuando ustedes hacen login, se crean estas variables de usuario, estas variables de sesión,
y con estas variables de sesión controlamos quién es el usuario que está haciendo ese proceso. Entonces, si ya lo tenemos de esa manera, pues lógicamente de forma mágica no funciona, porque necesitamos crearnos este método, necesitamos crearnos en la parte del modelo. Entonces nos venimos a la parte del modelo y vamos a ir a buscar el getAll. Por aquí tenemos el getAll, ese que tenemos acá. Este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar abajo, y aquí solo le ponemos getAll by user, obtener todos los registros por usuario, y este le recibiría en ese caso un $ID, recibiría un $ID, y lo que tendríamos que hacer sería un select, y en el caso de usuarios ponerle un where, le pondríamos where, en ese caso ID user, se acuerdan que pusimos un campo que se llamaba user create, igual, y acá le ponemos $ID. Con eso ya le decimos, muéstreme solamente los usuarios que creó el usuario logueado. Como ese ID corresponde a la variable de sesión, solamente me va a mostrar los usuarios que hayan sido creados por él. ¿Okay? No le debería mostrar nada más, solo los usuarios creados por él. Si ahora lo guardamos, ahora sí ya debería de funcionar. Con solamente haber hecho esa modificación, yo ya no necesito de nuevo actualizar la parte de modelo, sino que vean, ya aparece vacío. ¿Okay? Ya no se puede ver. Ahora, si ese usuario genera un user 10 y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y le ponemos como nombre XYZ, por ejemplo, aquí tenemos un problema, porque él puede crearse un administrador. Entonces él podría hacerse un usuario administrador, y no tampoco tiene sentido que él, siendo un usuario común, pueda crear un administrador. Él solo tendría que poder crear usuarios de su mismo nivel, ¿okay? Usuarios que estén bajo el mismo nivel, no usuarios administradores. ¿Cómo hacemos para cambiar ese proceso, para que solamente aparezca esa información? Se lo podemos crear en la parte de la vista. Por aquí en la parte de la vista, en la parte del formulario, por acá tenemos este option que corresponde en ese caso al administrador. Ese option que tenemos ahí lo podemos condicionar y le podemos colocar código PHP y ponerle si, en ese caso, la variable de sesión que se llama tipo es igual, y aquí le ponemos administrador y abrimos llaves, y ahí vamos a cerrar código PHP. Si la variable administrador, si la variable tipo es igual a administrador, abrimos llaves, ¿ok? Y debería demostrar en ese caso este option. Y aquí cerramos con código PHP. Cerramos la llave que tenemos en la parte de arriba. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta línea que tenemos acá, este option que tenemos aquí, está condicionado. Solamente aparecería si es administrador. Si no es administrador, no aparece. Entonces lo guardamos, y si observan ahora, le voy a dar nuevo. Ya aparece user 10, 1, 2, 3, 4, 5, XYZ, y vean, ya no aparece administrador, solamente aparece usuario. Ya lo puedo guardar, y ahora que ya lo guardamos, ya aparece el usuario y solamente aparece user 10. Es el único usuario que ha creado este usuario 9. Si ahora regreso al administrador, si regreso a la parte del administrador, el administrador ya los puede ver todos. Aquí tenemos, creamos el usuario 10, aquí está el usuario 10, que lo creó en ese caso el administrador, que lo creó el usuario 9,
Pero el usuario 9 que habíamos creado previamente, que ese era el user 9, este usuario 9 no puede ver otro usuario, ¿ya? Solamente puede ver los de él. Eso es manejo de permisos. Básicamente lo que hacemos es manejar permisos dentro de la aplicación, evitar de alguna manera que el usuario tenga acceso a otra parte de la aplicación. Y hay varias cosas que pueden hacer dependiendo de cómo ustedes en su aplicación decidan manejar los permisos. Ese es un ejemplo de cómo lo pueden utilizar. ¿Okay? Bien, lo vamos a dejar hasta ahí.